y comenzamos con una noticia que ha marcado durante la última jornada la discusión política, y hace algunos momentos hubo novedades porque el Senado aprobó durante esta tarde la reforma constitucional que va a permitir el proceso constituyente, en definitiva, que tengamos el próximo mes de abril plebiscito. Bueno, sin embargo, la paridad de género, el cupo reservado para pueblos originarios e independientes fueron rechazadas. Vamos a conversar sobre esta votación y lo que se viene también para la legislatura junto al presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto, Matilde. Senador, ¿cómo vio usted esta votación en que se esperaba más o menos los resultados que se obtuvieron finalmente, pero que hubo muchísimas críticas por parte del oficialismo sobre el no respeto a los acuerdos? Sí, Matilde, yo creo que lo primero y lo central es que aquí se aprobó la parte sustantiva de este proyecto, del acuerdo, que fue suscrito, como se sabe, la madrugada del 15 de noviembre, y probablemente esta es de los momentos más históricos, épicos, o de aquellos momentos, no, seguramente no son muchos, donde la política ha intentado estar más a la altura de los procesos que vive el país, en este caso este estallido social. Y es así como se aprobó y tal como señala en la nota, se viabiliza, se factibiliza el que vayamos a tener un plebiscito en el mes de abril, y por lo tanto que afirme el proceso constituyente. Yo creo que eso es lo más importante, porque eso amerita que le agradezcamos a los millones de chilenos que estuvieron movilizados pacíficamente y que hicieron posible este proceso. Aquí la política es un instrumento, pero esto fue posible gracias a los ciudadanos chilenos que corrieron el cerco en estos últimos 60 días. ¿Y qué le parece estas críticas por parte del oficialismo? Específicamente hubo palabras muy duras de la senadora Ena von Baer, que dijo que hubo un acuerdo la noche en que se llegó a esta solución, digamos, el pasado mes de noviembre, en que ella misma dijo exactamente que si había algún acuerdo extra se iba a acordar votar en contra. Y ella lo que dice es que con esto se ha contravenido esa palabra, y que en un proceso constituyente que se contravenga la palabra puede resultar peligroso. ¿Qué le parece esa crítica? Yo no quisiera ahondar en las expresiones de la senadora von Baer, quisiera quedarme con aspectos más positivos que le escuché a otros colegas de gobierno oposición, particularmente al senador Coloma, que tuvo también un rol aquella noche del 15 de noviembre, porque no era fácil, había que ceder posiciones para finalmente llegar a este acuerdo, pero sí ser muy enfático, Matilde, en que nadie se puede sorprender por las indicaciones presentadas en la Cámara, renovadas y aprobadas en el Senado, en la Comisión de Constitución, porque siempre en el espíritu, en el diálogo, aquella noche, yo te puedo dar fe porque estábamos ahí en el Senado, partió esto y en el Senado se terminó hoy día, y siempre estuvo presente el que había que dotar el proceso de mayor legitimidad, como voy a hacer de otra manera, sabiendo la fuerte desconfianza que hay probablemente todavía de la gente en las instituciones, particularmente en el Congreso. Entonces fue eso lo que nos dijo: aquí hay que incorporar a la sociedad chilena como es, con su pueblo originario, sí, con la paridad de salida, es decir, una corrección de salida, y por supuesto también que no sea esto un ejercicio solo para que compitan los partidos, y por lo tanto era fundamental el garantizar la presencia independiente. Por lo tanto, mi duda, senador, es la siguiente. La senadora von Baer falta la verdad cuando dice que se acordó votar en contra de acuerdos complementarios. No, yo nunca escuché una expresión como esa. Lo que sí todos escuchamos, creo que la última intervención, en el momento, también estaba la senadora ahí, en el momento de la redacción, en la oficina del Senado de Santiago, debe haber sido a las 2 de la mañana del 15, cuando seguramente el último que hace uso de la palabra ahí es Boris. Y todos lo escuchamos. Y él se refirió a este tema, y él dijo que era algo que habíamos planteado nosotros horas antes. Él reiteró que este era un tema fundamental para destrabar el proceso, ¿no es cierto?, y para dotar de legitimidad. Yo me quedo con eso, siempre estuvo en las conversaciones, tanto es así, y por eso yo creo que se equivoca la senadora, tanto es así que en la comisión técnica, donde también estuvo representada la UDI, ellos concluyeron de manera unánime de que aquí se requería avanzar en estas tres materias: independiente, paridad de género, una constitución redactada de manera paritaria, no puede ser de otra manera en el siglo XXI, que es el siglo del feminismo en el mundo, y por supuesto con escaños reservados para los pueblos indígenas. Sí, se lo pregunto fundamentalmente porque no era solo ella la de la crítica, sino que también el senador Alamán se refirió en los mismos términos de que valoraba muchísimo que se llegara a este acuerdo, que tuviera
el país este plebiscito el mes de abril, pero también hacía esta misma crítica que la oposición estaba faltando a su compromiso y a su palabra. Yo creo que hablar de eso, hablar de que se violó un acuerdo, eso francamente excede cualquier entendimiento elemental como el que se tuvo y con la madurez que se tuvo aquel día. Nadie puede inhibir a los parlamentarios a presentar indicaciones. Mira, se caen, de hecho, esas expresiones cuando vemos que GNRN, precisamente la Cámara de Diputados, que hoy día han impulsado un proyecto en muy similares términos. Me cuesta encontrar la diferencia. Yo creo que aquí lo que primó es un chantaje de la UDI a su sector, y su sector, equivocadamente, terminó privilegiando la convivencia interna, el evitar un quiebre, que significaría también una tensión mayor al gobierno, más que la que tiene actualmente, y por lo tanto aquí se prefirió dar una señal por Chile Vamos, y por eso votaron en contra de estas indicaciones, a su sector, y no una señal al país, que es lo que yo creo que se esperaba en este caso. Por eso también las movilizaciones del día de ayer, especialmente los temas de la paridad con la cual se redacta esta Constitución. Pero bueno, el compromiso de todos es empujar esto y seguramente en enero, esperamos que en enero sea así, tengamos una ley bien trabajada, bien estudiada, que posibilite el que esta Constitución nueva recoja la mirada de todos los chilenos. Sí, porque eso es importante también aclararlo, senador. Con esto no quiere decir que no se vaya a llegar a acuerdos en términos de paridad, de la incorporación de independientes, ni tampoco escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Cómo sigue la discusión para que esa posibilidad sí pueda estar presente? Yo acabo de terminar una reunión con quienes nos acompañaron en las tribunas, alcalde como Juan Payafil de la comuna Saavedra, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millavira, entre otros líderes mapuches que acompañaron toda la sesión, el padre del asesinado dirigente, ¿no es cierto?, Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, y yo le di la tranquilidad que nosotros vamos a tener este proceso de participación de escaños reservados, porque con mucha franqueza, senadores como Carmen Gloria Aravena de la Araucanía, como el senador Felipe Cas, que representa la Araucanía, me han señalado que en el otro proyecto ellos van a votar a favor, y por lo tanto vamos a tener, no me cabe duda, en el mes de enero despachado un proyecto bien elaborado, no a la rápida, y por lo tanto quedémonos con lo central, y eso es la invitación más bien a la derecha. Aquí hubo un triunfo importante del país, y especialmente de los chilenos que estuvieron movilizados pacíficamente, de haber corrido el cerco más allá de lo posible y de impedir que el próximo año se celebre los 40 años de la Constitución del 80. Sí, en ese sentido también, usted cómo avisora que va a ser este proceso constituyente que se inicia a partir de ahora, porque dentro de algunos sectores y los extremos son los que están teniendo las principales críticas. En la derecha se plantea que este proceso nace viciado porque nace de la violencia. Yo te diría que a lo mejor nace del temor, porque efectivamente hubo temor en la sociedad chilena, hubo temor de muchas personas que sentían que perdían sus fuentes laborales, hubo temor a lo desconocido, hubo temor de no saber desde un punto de vista de la institucionalidad qué otras respuestas había en los momentos más agudos, más difíciles de la crisis, también un temor en el gobierno, un temor en la clase política, y eso obligó a ceder posiciones, y eso hay que sincerarlo. Hoy día, donde de alguna manera hay un conflicto que tiende a atenuarse, pero no desaparece, porque finalmente las demandas que están muy latentes, yo creo que lo que no podemos es olvidar. Y es un riesgo que siempre estuvo presente, por eso yo destaco y me quedo con lo positivo, que es este gran triunfo de la sociedad chilena de tener una nueva Constitución. Y espero que los sectores que por distintas razones, para mí un tanto incomprensibles, no se sumaron en su momento y más bien hicieron todo lo posible porque fracasara este proceso, hoy día se sumen. Recién conversaba con el senador Navarro, me decía, yo voy a sumar activamente, él no estuvo a favor de esto, pero voy a sumar activamente al proceso y voy a trabajar en la lógica de los 2/3. Y probablemente va a haber otro para tener una mayoría en esa asamblea convencional o convención constitucional o asamblea constituyente, da lo mismo. Entonces, y es legítimo que también vaya a haber actores de probablemente los extremos que van a estar en la lógica del no, de que se mantenga la Constitución del 80. Bueno, eso es propio de una democracia y por lo tanto tenemos que trabajar mucho para acompañar el proceso de abril en adelante, ojalá con diálogos ciudadanos también en ese lapso, una vez que se elija de que se lleve adelante el plebiscito. Sí, y desde esa perspectiva y viendo también a la oposición,
La parte más extrema, el Partido Comunista. ¿Cómo ha visto usted la participación y el rol que ha tenido el Partido Comunista? Aquí estoy viendo uno de los tuits más activos, ha sido el del alcalde Daniel Jadwe, que ha planteado que le da risa ver a los mismos que pactaron con la derecha un proceso constitucional de espalda a la ciudadanía sin paridad ni pueblos originarios, criticar a la derecha porque no se hayan aprobado las mismas cosas. Los califica de hipocresía, notable hipocresía. ¿Cómo ve el discurso del Partido Comunista en este escenario y en este proceso constituyente? Porque lo preocupante es que estos dos discursos los tengamos durante todo el proceso. Bueno, mira, en el fútbol le llaman estar como fuera de juego. Yo creo que un poco lo que ha ocurrido es que hay algunos actores políticos que no han entendido cuál es el rol que se tiene en la política. El rol en la política es dialogar. Uno puede tener convicciones, yo las tengo y estoy en la antípoda de las miradas del gobierno en muchas materias. Le acabo de decir al ministro Felipe Ward que es necesario que el gobierno retire el proyecto de pensiones que está en la Cámara de Diputados, porque eso lo que hace es consagrar la AFP. Lo hemos conversado junto a senadores, diputados de la Comisión de Trabajo. Entonces, me cuesta entender estos calificativos de algunas personas del Partido Comunista. Yo siempre he dicho, prefiero quedarme con el enorme aporte que ellos le hicieron al sistema político cuando tuvieron un gobierno, tuvieron un comportamiento ejemplar. Me cuesta entender el rol que hoy día están teniendo, porque, mira, prefiero quedarme con las palabras del senador Navarro, que tampoco estuvo apoyando esto, pero dice, yo me voy a sumar con todo a este proceso constituyente, con las miradas distintas que uno pueda tener. En eso consiste el proceso democrático, en cómo lo enriquecemos y no cómo lo desestabilizamos, y sobre todo el lenguaje creo que no contribuye. Creo que esto es un motivo de tranquilidad para los chilenos, este es un triunfo de la gente, que lo diga un alcalde. Cuando yo me reuní con el alcalde Codina y con todo el directorio de la Asociación Chilena hace poco rato atrás, el alcalde Sadimelo, el alcalde del PIN y muchos otros, y destacábamos que hayan participado el domingo pasado 2,5 millones de personas. Y de esas personas que participaron, el 92% dijo queremos una nueva constitución. Es lo que hizo el Senado hoy día. O sea, quien anda fuera de juego, quien anda perdido aquí, claramente no es el Senado, que por mayoría ha firmado el proceso constituyente y el plebiscito de abril próximo. Dentro del camino a esta votación del plebiscito de entrada, también va a estar, si efectivamente se vota por la posibilidad de tener una nueva constitución, también va a haber un voto de salida y ese voto sí podría llegar a ser obligatorio. ¿Cómo se está avanzando en esta ley que ayer se aprobó en la Cámara, pero que todavía faltan varias etapas para que pudiera convertirse en ley y parece que no se va a alcanzar para este plebiscito de entrada? ¿Es así? Bueno, te quiero decir que esos temas también se conversaron aquella noche del 15 y ahí hay distintas miradas, como también en los temas que acabamos de plantear en estas indicaciones, y eso es muy válido que se lleve adelante este proceso. Hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra, hay quienes creen que esto ayuda porque va a generar una mayor igualdad entre quienes concurren a la urna, hay quienes legítimamente van a pensar de que esta es una manera forzada de darles legitimidad a un proceso. Yo creo que hay que mirarlo con calma, pero vamos a hacer todo lo posible para que este proceso también avance y ese es mi rol como presidente del Senado. Senador, finalmente, ¿van a trabajar en febrero como se ha planteado también? O sea, desde el punto de vista político no te quepa ninguna duda que hay mucho trabajo en febrero. ¿Por qué? Porque el sí, Senado... pero me refiero a sesiones en sala en Valparaíso. No, legislativamente lo más probable es que no, pero hay mucho trabajo político porque tenemos que responder al tema de las pensiones. Nosotros hemos dicho que la discusión sobre pensiones se va a radicar en el Congreso y por lo tanto que hay mucho diálogo político, social, con todo tipo de actores. A eso me refería. Más allá de sesiones, que vamos a tener muchas sesiones en enero, no les quepa ninguna duda. Muy bien. Senador Jaime Quintana, presidente del Senado, muchísimas gracias por esta conversación a esta hora en la tarde en que se ha aprobado finalmente este cambio constitucional para iniciar ya el proceso constituyente en el mes de abril. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, Matilde, buenas tardes.